Bueno, muy buenos días para todas las personas que se están conectando. Vemos aquí que están ingresando varias personas. Vamos a dar unos 2 minutitos para que todas las personas se puedan conectar e iniciar en tiempo. Buenos días y también bienvenidos a esta serie de webinar em, que han tenido muy buena acogida. Entonces, seguiremos con toda esta información desde estos temas de toxicología y pues todos los temas que también está ofreciendo ISAS Colombia. Bueno, pues yo creo que ya son 10:02, son 2 minutitos. Esto ha dado tiempo para que las personas se conecten. Entonces, como ya dijo el profesor William, vamos a dar inicio a este nuevo webinar en esta serie de webinars que ha propuesto ISUB Colombia. Hoy con el tema de aspectos toxicológicos del consumo de cocaína, que está a cargo del profesor William Quevedo, médico, magíster en toxicología, especialista en adicciones y docente del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional. Como acostumbramos en estos espacios, vamos a hacer la presentación por parte del profesor William y más adelante, hacia el final de la sesión, vamos a tener un espacio para ir resolviendo las preguntas que ustedes puedan tener, comentarios, interrogantes que quieren hacer a nuestro profesor. Entonces, pues nada, les recomiendo muy especialmente consignar en el chat cualquier pregunta, cualquier comentario. Yo voy a estar muy pendiente y al final hacemos el conversatorio y la discusión en torno a aquellos interrogantes o comentarios que puedan surgirles durante la presentación. Sin más preámbulos, entonces le doy la palabra a William para que iniciemos este espacio y sigamos fortaleciéndonos en esta comprensión de los aspectos toxicológicos de las sustancias psicoactivas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por ese inicio. Y pues seguimos con los temas. Ya hemos hablado de cigarrillo eh, normal, de cigarrillo electrónico y continuamos con otra droga que es muy importante porque pues ya cuando estamos trabajando con personas, sobre todo en centros de atención, es una droga con un impacto bastante grande. Y desde la toxicología hay muchos detalles que conociéndolos, podremos ayudar muchísimo más en general a conversar con esas personas y también lo que sienten o las manifestaciones que se dan. Les recuerdo que la idea de esta charla es hacerla para todos los niveles, entonces espero hacerla con un lenguaje mucho más claro y que sea más entendible, pero también con la profundidad suficiente para que también los profesionales puedan profundizar en el tema, pero empezar a animarlos a que busquen más de este conocimiento. Entonces tenemos que existe pues las diferencias entre la coca, que es el arbusto, es una planta de la especie del género Erythrocylum, y existen muchas especies, alrededor de 250 especies diferentes, 200 de las cuales son muy propias de la región de América intertropical. Ahí ven ustedes unas imágenes de la hoja y pues también frutos y flores de la planta. Pero de las hojas, pues extrae directamente la cocaína, que es uno de sus alcaloides, tiene múltiples, hay muchísimos, que químicamente es la metilbenzoiletgonina. Em, y una de las cosas importantes, y si has visto, eso es una imagen de internet del Cedronal de España, es cómo se produce, por varios aspectos. Desde lo toxicológico también enfatizamos que producir la droga también es un problema para las personas que lo hacen porque se utilizan insumos químicos que también afectan su salud, pero adicionalmente son muy contaminantes, pues cuando se hace una disposición no adecuada, que generalmente es que se va al medio ambiente, se quedan sobre todo en cuerpos de agua. Entonces, tenemos que el proceso de la producción es tener las hojas y estas se ponen en un medio básico que sobre todo se utiliza cal para que el pH esté básico. Eso ayuda a que se libere más fácilmente pues el alcaloide de la planta. Esa mezcla de hojas se pone en unos solventes, que esos solventes pueden ser gasolina o querosene, por ejemplo, sobre todo en los medios. Y cuando tenemos zonas de difícil acceso, que por ejemplo se utiliza gasolina de avión, inclusive esa gasolina de aviones pequeños aún tiene plomo.
La gasolina ya de los carros no tiene, pero la de aviones pequeños tiene plomo. Entonces podríamos tener inclusive contaminación con plomo en la cocaína final. Entonces, esta pasta, eso se divide y se divide en la parte líquida y lo que queda pues de las hojas y se toma solo la parte líquida y se empiezan a agregar sustancias para finalmente volverla una base. Y ahí tenemos la primera parte, que es la pasta base, que en Colombia la conocemos como bazuco, es un problema importante de consumo, ya vamos a profundizar. Pero ahí tenemos la primera parte. Y después esa pasta base se empieza, que químicamente es una base, después se empieza a procesar para finalmente lograr el clorhidrato, pues sulfato y clorhidrato de cocaína, que el clorhidrato de cocaína es el que tiene pues concentraciones muchas más altas del alcaloide y adicionalmente generalmente es la que se va más en tráfico de drogas porque pues se tiene mayor rendimiento. Y de todas maneras lo que se consume eh, como cocaína no está totalmente pura porque si no sería muy peligrosa, sería mortal y, por ejemplo, aquí en Colombia lo conocemos como perico, que es el que se esnifa. Entonces, es como el proceso, cómo se da y cómo se tiene, pero una de las portas importantes es que en cada paso tenemos la misma cocaína, pero en formas químicas diferentes. Primero tenemos una base y después tenemos una sal. Y eso va a impactar sobre la forma del consumo. Entonces, aquí tenemos múltiples imágenes pues de la hoja que también se utiliza en mambeo. Ya les voy a contar pues la forma de esnifarlo en piedras o rocas que en ocasiones encontramos esto como crack que está más asociado a países que llega el clorhidrato y se convierte nuevamente a una base. Y esta es una presentación que generalmente puede darse en bolsitas o en papeletas, que es la pasta base en bazuco, que es de un color más café, mientras que el clorhidrato lo podemos tener pues de un color más blanco. Pero entonces, esas formas químicas son interesantes porque de ahí va a influir en cómo se consume. Entonces, creemos que la forma de consumo es porque pues los consumidores empezaron a probar y empezaron a diferentes formas de consumo, pero si vemos la relación entre la química de la sustancia y la forma del consumo, entendemos por qué se consume de esa manera. Entonces tenemos pues primero la vía oral. La vía oral pues es ingerida, pero la ingestión de la cocaína, si ustedes, quien haya tenido experiencia y vea personas que consumen, es muy raro que alguien diga que consume cocaína y tiene efectos. Y esto ocurre porque la cocaína con el ácido del estómago se hidroliza y pierde su efecto. Entonces, por eso es que la cocaína no es clásico que se consuma, se coma. Sí existen casos que tendremos de personas que, por ejemplo, las van a encontrarlas con la droga, entonces, por ejemplo, la consumen rápidamente para, pues, eliminar la prueba, pero de todas maneras eso no tiene mucho impacto, no lo tendremos. La otra cosa es el mambeo, que es por mucosas. El mambeo es cuando se cogen las hojas y se empiezan a masticar. Es más característico de comunidades indígenas. eh, y se mastica por largo tiempo, pero no se consumen las hojas. Y esta no es realmente una vía oral, realmente es por mucosas. Realmente se absorbe es por las mucosas de la boca, pero tiene que estar en medio básico. Entonces, por ejemplo, si tenemos el limón, el jugo de limón, es un medio ácido. Si se mambeara con jugo de limón, no entraría la sangre, la cocaína, pero si se mambea con cal, que es lo que típicamente se hace, las comunidades indígenas lo hacían moliendo conchas. eh, entonces se mezcla esas hojas con cal, es más fácil que se libere el alcaloide y además se absorbe muy fácilmente a sangre. Pero la cantidad de cocaína realmente es baja, pero es una costumbre. Las sales de cocaína, que yo les decía que eran ya asociadas a la forma más pura que podemos tener en cuanto a la fórmula química, sin embargo, esto se rinde y aquí la conocemos más como perico, por ejemplo, tienen una característica muy importante y es que son hidrosolubles. Entonces, hidrosolubles quiere decir que se diluyen muy fácilmente en el agua, pero tienden a ser más termolábiles, o sea, se rompen con el calor. Entonces, cuando pensamos en las sales de cocaína, no es que las sales de cocaína se desnifan, o sea, se inhalan por la nariz, pero casi no se utilizan calentadas. Aquí tenemos, por ejemplo, una forma de consumo que es marihuana con
el perico, pero no se utiliza muchísimo y el efecto no es tan fuerte. Ya sabemos por qué, porque el calor rompe la molécula también. Pero al ser una sal, se diluye muy fácilmente en agua, entonces cuando alguien se le esnifa por la nariz, se diluye en el moco nasal y pasa muy fácilmente a sangre. Entonces ahí tendremos la explicación por qué las sales se esnifan y es por esa razón. El bazuco, por otro lado, o sea, la pasta base, que es el proceso intermedio, no son hidrosolubles, inclusive los consumidores dicen que cuando las tocan es más como oleoso, se siente como una grasa, entonces son muy lipofílicas, o sea, son súper afines con la grasa, pero son hidrofóbicas, o sea, rechazan el agua. Entonces, por eso es que uno no difícilmente encontrará a alguien que se esnifó bazuco, porque realmente se va a quedar pegado en la nariz y nunca va a atravesar la mucosa y nunca va a entrar a sangre, pero es termoestable y al ser más termoestable se mantiene con el calor. Entonces, cuando pensamos en el bazuco, ¿cómo se consume? Fumado, ya sea en cigarrillo con marihuana, que en Colombia le llamamos maduros, o fumado en formas de pipa, en diferentes pipas artesanales, y se puede utilizar porque al calentarse no se daña la molécula y además la vía fumada es la más rápida que tenemos después de la vía intravenosa. Es súper rápida. Cuando alguien consume bazuco y hace una inhalación con la pipa, es acelerado el proceso y a los 5 segundos, 10 segundos ya tiene cocaína en el cerebro y ahí también vemos otra cosa súper importante. Una droga que entra muy rápido, se sale muy rápido, pero cuando entra muy rápido, pues el efecto es muy, muy intenso, pero al salirse muy rápido, ese cerebro se queda con un vacío y por eso genera más compulsión. Entonces también estaría explicado por ese proceso que llamamos la toxicocinética, que es el movimiento de la sustancia. Y la otra es la vía intravenosa, que intravenosa pues son sales, porque son las que se pueden diluir más fácilmente en agua. Esas sales pues no vienen puras, no son grado farmacéutico, por eso es que en algunos países vemos referencias de que se diluyen en medios ácidos, inclusive relatos de dilución con jugo de limón, porque claro, el jugo de limón hace que más fácilmente se pueda diluir, pero la molécula no se rompe tanto y además va por vía inyectada, va directamente a la sangre. Entonces la vía intravenosa es la más rápida, pero siempre tendremos que las drogas pues inyectadas son las más peligrosas. Y aquí una cuña dentro de esto, porque si nos hablamos también de los problemas que tenemos de las personas que transportan la cocaína en forma de bolsitas y esas bolsitas se rompen. Si yo había hablado que por vía oral pues no eran peligrosas, lo que pasa es que el ácido del estómago, no los tenemos, la vía digestiva, hasta el estómago lo tenemos en medio ácido, pero después por la bilis en el intestino, el, el, ya ese bolo alimenticio está en medio básico y está muy básico. Entonces, si las bolsitas, que son sales, que generalmente vienen por alta pureza, se rompen en el intestino, se absorben totalmente y pues por eso es de tanto riesgo y por eso si a alguien se le rompe una bolsita, generalmente va a fallecer, va a morir si no se hace atención rápida. Entonces, entendiendo cómo se mueve, empezamos a entender los efectos que puede producir. Y pues aquí tenemos también en la base el bazuco y también el crack, que es tomar las sales y hacer una reversión química para volverlos otra vez base. Entonces entendemos también por qué el crack se fuma. Entonces es que aquí tenemos pues base, bazuco, generalmente en Latinoamérica, entonces no tenemos crack, pero en otros países como en Norteamérica es más común el crack. Entonces tenemos en cuanto a esa cinética, como yo les he contado en las otras, cómo se mueve la sustancia, entonces primero les hablé de cómo entra y ahora cómo se mueve. Pasa la sangre y después de la sangre pasa a todos los órganos. Ella es muy afín por la grasa, especialmente bazuco, pero también las sales cuando ya han entrado a sangre también, entonces tienen mucha facilidad, inclusive entrar al cerebro, a la barrera hematoencefálica, entonces tienen la capacidad de entrar. Hay un valor que es el volumen de distribución, que es un valor teórico matemático, que es cómo se distribuye. Cuando tenemos una sustancia de más de uno, quiere decir que su distribución está yendo además de la sangre, está a la grasa corporal y esa empieza a ser afín por esa grasa corporal. Se une a proteínas que transportan la sangre y esto solo es un dato más cuando pensamos en que si tenemos otros medicamentos que van también unidos a proteínas, los podría desplazar, entonces también podría ser un efecto adverso cuando se consume con algunos medicamentos. En cuanto al metabolismo,
tenemos que cuando la cocaína entra a la sangre, inclusive ya se empieza a biotransformar por la sangre, por las enzimas que tenemos también en la sangre, pero principalmente se degrada por el hígado. O sea, el hígado es quien hace todo el trabajo mayor de hacer todo ese metabolismo de la cocaína. Y se rompe principalmente en dos metabolitos. O sea, la molécula química se rompe en dos metabolitos, la benzoiletganina y la ergonina metiléster. Y tenemos que eso es importante desde la toxicología, es porque, por ejemplo, la benzoiletgonina tiene mayores efectos, es la que queda haciendo los efectos, pero además es la que detectamos en las pruebas de drogas. Cuando hacemos una prueba de drogas en orina, lo que estamos midiendo es benzoiletgonina, porque como ya se rompió toda la molécula, si midiéramos cocaína, daría muy bajito. Entonces ahí empezamos a ver la importancia de conocer pues este punto ya para el ámbito toxicológico. Ya veremos también otros datos clínicos. La cocaína tiene una media corta, o sea, se elimina de sangre relativamente rápido, dura solo 60 minutos y los metabolitos más o menos 4 a 6 horas, entonces vemos que los efectos son de corto tiempo, son bastante cortos realmente. El efecto intenso que produce, obviamente quedan niveles que van disminuyendo y tiene algunos otros efectos, pero generalmente es como ese efecto de resaca, podríamos decir, por la sobreestimulación que produce. Y principalmente se elimina como metabolitos por vía urinaria. Pero aquí tenemos, si ustedes ven ahí una imagen de metabolitos de la cocaína, que está la benzoiletgonina y la ergonina metiléster, y es que sabemos otra cosa, y es que cuando la cocaína se mezcla con el etanol, o sea, cuando alguien consume alcohol etílico y cocaína, que eso es relativamente muy común, resulta que el hígado sintetiza una nueva sustancia porque tiene las dos al tiempo. El hígado es quien más hace trabajo de sintetizar en el cuerpo. Entonces, él crea una nueva sustancia que se llama el coquetileno y sabemos que el coquetileno es más cardiotóxico, o sea, daña más el corazón, afecta más el cerebro y adicionalmente hay estudios que hacen que la persona sea más violenta, o sea, producen más eventos violentos en las personas. Entonces podríamos tener a alguien que no consuma mucha cocaína, que consuma poco alcohol, pero tenga unos efectos muy intensos, mucho más intensos a lo esperado. Y eso puede darse por coquetileno y se ha descrito. Entonces esa mezcla es bastante peligrosa, pero es muy, muy común en nuestro medio. Por lo menos acá la gente consume etanol y para sentirse menos borracha hace un pase de cocaína, y ya vamos a ver, y es que la cocaína tiene efectos totalmente contrarios al alcohol, entonces no es que una le quite los efectos a la otra, sino que al ser contrarias, el cuerpo pues tiene las dos al tiempo y se empieza como sus efectos empiezan a sobreponerse, y cuando ya obviamente puede tomar más, entonces eso se utiliza también para poder tomar mucho más en una noche de tomar. Entonces, es más peligroso. Esa es la primera mensaje que podríamos transmitir a las personas que hacen esa mezcla. Aquí tenemos la toxicodinamia. La toxicodinamia es el efecto, finalmente, cómo produce el efecto. Yo les acabo de contar cómo se mueve en el cuerpo, pero finalmente, bueno, ¿y qué hace en el cuerpo? Entonces, aquí tenemos una imagen de dos neuronas comunicándose. Entonces, si ustedes ven la parte de arriba, es la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Este es el proceso de transmisión de mensajes de las neuronas. Es como ellas se hablan entre ellas y es lineal. Una neurona le transmite el mensaje a la otra y la otra le va transmitiendo el mensaje. De manera simplificada porque es muchísimo más complejo. Y ese mensaje se transmite a través de sustancias y las neuronas pueden ser dopaminérgicas, serotoninérgicas, porque tienen serotonina, dopamina, pueden ser adrenérgicas porque producen adrenalina. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una neurona dopaminérgica. Entonces, esta neurona produce su dopamina allá arriba en su cuerpo neuronal, la manda hasta su prolongación larga, que es el axón, y entonces lo tiene ahí guardadito en unas vesículas, la dopamina. Cuando ella le llega un impulso eléctrico, ella libera la dopamina a esto que se llama la hendidura sináptica, ese espacio en las dos neuronas, y entonces la otra neurona tiene receptores específicos para dopamina en este caso, entonces recibe el mensaje y ya internamente ella a partir de ese mensaje que recibió, pues empieza a hacer todas las funciones a la que está programada cuando recibe ese mensaje. Eso se llama la transmisión sináptica. Pero hay varias cosas con esos mensajes.
Primero esos mensajes tienen que rápidamente limpiarse de esa terminal sináptica para estar listo para el otro mensaje. Eso ocurre en milisegundos, o sea, es ultra rápido. Entonces, hay formas de limpiarse y es que hay enzimas que rompen la dopamina, entonces pues ya no va a ser el mismo efecto, entonces ya está limpiándose y ya no se va a seguir transmitiendo el mensaje. Pero el otro problema es que si la dopamina se produce en otro lado de la neurona, llevarla aquí cuesta energía, entonces una buena opción es reciclarla. Entonces la célula manda el mensaje, esta recibe el mensaje de sus receptores y esa dopamina vuelve y se recicla, que se llama una recaptación. Eso es la recaptación de la dopamina o el neurotransmisor. Ocurre en todos los neurotransmisores. Entonces se hace recaptación y eso también hace que rápidamente se limpie esa hendidura. Pues, ¿qué hace la cocaína? La cocaína bloquea la recaptación. Entonces bloquea esos sitios que aquí están ilustrados como sitios de entrada, como canales de entrada, para que la dopamina vuelva y entre a la neurona presináptica. Entonces ya no se puede reciclar, pero adicionalmente dura más tiempo. Y si dura más tiempo haciendo efecto, pues vamos a tener más efectos. Y eso pasa con dopamina, adrenalina sobre todo, pero también con todos los otros neurotransmisores. Entonces ahí tenemos que los efectos se van a amplificar porque vamos a tener más del neurotransmisor en la hendidura. Ese es el efecto de que vamos a tener con la cocaína. Entonces su efecto es bloquear la neurotransmisión, bloquear la recaptación, perdón, entonces estimula más la neurotransmisión porque permite que esté más tiempo el neurotransmisor. Y además ella tiene un efecto de bloquear los canales de calcio, que son unos canales que tenemos en los receptores. Entonces, por ejemplo, la cocaína es muy buen anestésico, o sea, quita el dolor superficial. Uno podría hacer, por ejemplo, poner puntos de sutura con cocaína porque produce anestesia en el sitio. ¿Por qué produce anestesia? Porque produce unos canales en las células de receptores de dolor. Entonces esas células ya no se activan. Entonces, a pesar de que haya el estímulo del dolor, ya no se activan y no llevan al dolor al cerebro. En toda la piel tenemos receptores y los receptores lo que dicen, oiga, aquí está algo pasando, hay dolor y el cerebro lo interpreta y uno siente el dolor, pero es una interpretación de un mensaje. Entonces la cocaína también bloquea esos mensajes. Y ahí tenemos, por ejemplo, que disminuye la circulación y el dolor en mucosa, por ejemplo, nasal. Y ahí tenemos que podemos tener personas con perforación del tabique nasal, que hay imágenes muy dramáticas en internet que a veces son muy amarillistas, pero uno dice, pero no le duele, no le molesta porque es terrible, se le dañó el tabique. Entonces, el efecto anestésico no deja que duela, por ejemplo. Entonces ahí tendremos los efectos de lo que va a producir. Entonces, si tenemos todos estos neurotransmisores en más cantidad, pues se va a manifestar más lo que pasa con estos neurotransmisores. Entonces nosotros tenemos un sistema que es el simpático y el parasimpático, son nuestro sistema nervioso autónomo y es el que hace que nosotros estemos regulados todo el tiempo. El simpático es el sistema de alerta para estar alerta todo el tiempo y el parasimpático es cuando estamos tranquilos. Entonces el parasimpático es el que nos va a poner la alerta cuando nos toca huir. Entonces, huir, por ejemplo, se nos va a caer una pared encima. ¿Qué tenemos que hacer para huir? Pues respiramos más rápido para recibir más oxígeno, nuestro corazón late más rápido para que le llegue sangre a todo lado, las pupilas se dilatan para que entre más luz y podamos ver mejor. Los músculos tienen más resistencia, se tiene más fuerza, pero entonces se inhibe todo lo que no necesitamos. Entonces, las funciones digestivas en ese momento no se necesitan, entonces pues el estómago se mueve menos, el intestino se mueve menos, eso no necesitamos. El riñón puede hacer que produzca menos orina, pero la vejiga se contrae y se contrae el músculo para que no salga la orina, pero además la vejiga se dilata, entonces cabe más orina. Entonces en ese momento no pensamos en orinar, no tenemos sueño porque necesitamos es correr, entonces no nos da sueño, no nos da hambre, no nos da sed, pero es que ahí estamos en una actividad de alerta, lo que ahora llamamos un estrés. Ahora en estrés permanecemos así. Ese es nuestro simpático y el parasimpático hace todo lo contrario. Es el que relaja, el que contrae la pupila, estimula la salivación porque es más alimentación, el corazón funciona más despacio. Entonces, si nosotros decimos, la cocaína estimula el sistema simpático porque va por adrenalina y noradrenalina, ya tenemos todos los síntomas que tiene una persona cuando consume cocaína. Está súper acelerada, no tiene hambre, no tiene sueño, la boca está seca, no produce salivación,
Adicionalmente se dilatan las pupilas, por ejemplo, respira más rápido, el corazón se acelera muchísimo. Entonces, conociendo eso, ya tenemos la descripción de una persona que está bajo los efectos de cocaína. Se han descrito varios efectos clínicos. Aquí tenemos una descripción de acuerdo a las concentraciones, y es que uno de los riesgos asociados más altos es tener concentraciones muy altas y que finalmente sea un efecto fatal. Entonces, cuando tenemos concentraciones aproximadas de 40 microgramos en sangre, tenemos un efecto anestésico local, pero además hay estimulación de la que las acabé de contar. Hay taquicardia, o sea, el corazón está acelerado, se sube la tensión, hay dolor de cabeza, hay inestabilidad emocional, tics, está dilatada la pupila. Cuando ya tenemos concentraciones más altas, pues todo se pasa para el otro lado porque se sobreestimuló tanto que se perdió el control. Entonces, el corazón está tan acelerado, la hipertensión está tan alta que empieza a empezar a aparecer problemas. La respiración se empieza a volver irregular, empiezan a ocurrir eventos, por ejemplo, infartos, porque está muy acelerado el corazón y además está la tensión alta. Además pueden aparecer convulsiones, por ejemplo, pueden ocurrir hemorragia cerebral, puede elevarse mucho la temperatura y nuestro control de temperatura debe ser muy estricto. Cuando está por encima de 41 o 42 grados es mortal. Entonces puede aparecer coma por exceso de calor, puede aparecer hemorragias intracraneales, por ejemplo, por la tensión arterial o un estado post-convulsiones. Y cuando la concentración es extremadamente alta de cocaína, o sea, se ha consumido concentraciones muy altas, pues ya nos vamos para el otro lado y el sistema ya, por decirlo así, se sobreexageró el estímulo que ya no pudo responder y pues se fue para el otro lado. Ya la respiración es inestable, hay fatiga respiratoria, el pulso empieza a ser muy débil y no se siente bien, los reflejos empiezan a disminuir, hay parálisis muscular, inconsciencia y muerte. Que eso se ve en cuando se tienen concentraciones muy altas en intentos de suicidio, pero se han encontrado también algunas prácticas sexuales con cocaína que hace que se eleven la concentración más alta, sobre todo en la mujer, y que sea mortal también en estos casos. Entonces es de riesgo cuando se tienen concentraciones muy altas y esto es lo que tendríamos como un efecto de sobredosis de cocaína. Crónicamente, también, pues, obvia, eso es lo agudo de lo que ocurre en el momento del consumo, pero cuando alguien hace consumos repetidos y se va haciendo ese consumo, vamos a tener, pues, aumento cada vez mayor, que es la tolerancia, entonces cada vez se va a necesitar más droga y obviamente se va a empezar a afectar. Uno de los problemas asociados es el insomnio, pérdida de peso, psicosis delirante en algunos casos, o sea, efectos psiquiátricos, aunque siempre veremos que en todas las drogas siempre hay un efecto de enfermedad psiquiátrica asociada, que también depende mucho de la susceptibilidad individual y obviamente la frecuencia del consumo, el tiempo que se lleve consumiendo. La susceptibilidad individual juega un papel muy importante en estos casos. Se ha asociado también que puede ser que alguien deje de consumir, pero quede con efecto de hipertensión arterial, o sea, siga con hipertensión arterial después de dejar el consumo. También el otro problema que ustedes ven ahí y es el corazón, y eso está descrito, y es que obviamente si sobreaceleramos el corazón y lo podemos esforzarse, si le decimos que vaya más rápido, pero además le subimos la tensión, que es la fuerza que hay en las arterias, pues el corazón tiene que hacer más fuerza para mandar la sangre porque hay más resistencia. Entonces, el corazón es un músculo, él se va entrenando y va aumentando su espesor del corazón, se va volviendo más grueso porque como un músculo cuando hacemos ejercicio, pero el problema es que el músculo funciona como una cremallera. Entonces, es una cremallera que se junta y por eso produce el esfuerzo y todo el trabajo, pero cuando lo extendemos mucho, cuando le ponemos mucho esfuerzo, la cremallera se zafa, por decirlo así, de una forma explicada, y entonces se pierde esa conexión, entonces ya el músculo ya no es grueso, sino se vuelve un músculo muy delgadito que ya no tiene fuerza. Eso es una cardiopatía dilatada. Entonces podemos tener un corazón hipertrófico, o sea, está grandote ese músculo fortalecido, que obviamente es malo porque el músculo está más grande, pero entonces tenemos un corazón que le cabe menos sangre, entonces tiene que hacer más esfuerzo, más veces bombear. Y también tenemos un corazón que puede estar dilatado y ese corazón dilatado, pues obviamente los espacios del corazón están más grandes, pero no tiene fuerza suficiente. Todo ese rango podríamos tenerlo en un consumo crónico
por alteraciones del corazón. La hipertrofia se puede mejorar después de un tiempo, pero el corazón se va remodelando y puede ser, no va a quedar igual, pero la cardiopatía dilatada sí hay dificultades en retornarlo. Ese corazón es muy difícil que vuelva otra vez a su estado normal, incluso con una persona que dejó de consumir totalmente. Entonces hay que considerarlo. También hay mayor riesgo en las personas que consumen cocaína de así lo dejen tener mayor espasmo coronario, o sea, que se cierren las arterias que van al corazón y que nutren el corazón. Entonces esto va a hacer que tengan mayor riesgo de infarto agudo al miocardio también. Entonces por eso hay que hacer un seguimiento muy estrecho en alguien que consume principalmente, porque puede tener el efecto agudo, pero una persona que deja de consumir también toca empezar a evaluar cómo está ese corazón y a largo plazo, porque tiene más riesgos. De todas maneras, ese corazón sufrió mucho todo ese proceso. Y por otro lado, tenemos la otra parte que es el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia es pues lo que tenemos asociado a dejar de consumir. Entonces, tenemos varias cosas con síndrome de abstinencia para entender la tolerancia. La tolerancia es cuando se adapta y siempre ocurre con todas las drogas y con muchos, inclusive medicamentos, y es que el cerebro y pues el cuerpo se adapta a tener la droga. En este caso tenemos una neuroadaptación. Yo ya les conté cómo sucedía con la toxicodinamia y cómo se daba ese proceso de hacer disminuir la recaptación, pero entonces las neuronas son dinámicas. Aquí estamos aprendiendo en este momento y están cambiando nuestras neuronas y nuestras conexiones. Pues lo mismo pasa cuando alguien consume la droga, también se modifica. Entonces, si la neurona dice, uy, pero es que me están mandando demasiada dopamina, ¿yo qué hago? Pues, por ejemplo, yo meto receptores. Entonces, yo tenía 1000 receptores, entonces ahora solo dejo 100, porque es que me está llegando mucha estimulación y entonces pues necesito menos. Entonces, él, por ejemplo, guarda los receptores. Entonces, sí hay más dopamina, pero hay más receptores que den respuesta. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues que la persona necesita más cantidad de la droga para sentir lo mismo. Entonces, la tolerancia es necesitar más cantidad de la droga o consumir más veces para sentir lo mismo. En este caso, con cocaína puntualmente, ocurre por la ocurre rápidamente. Uno escucha relatos de personas que dicen que si consumen todos los días, al último día de la semana ya no sienten nada. Y es porque, claro, producir los neurotransmisores, por ejemplo, dopamina, se necesita tiempo y esfuerzo. Entonces, si no se está reciclando, pues se va a gastar. Entonces, cada vez hay menos dopamina. Entonces, a veces le dicen, doctor, es que entonces yo aprendí que si consumo cada 8 días, siento más, pero si estoy consumiendo todos los días, pues al final no siento nada. Entonces, claro, porque se está agotando el neurotransmisor. Esa sería una de las explicaciones. Y lo otro es que sí se ha encontrado tolerancia inversa y es un efecto ya más paradójico y es que al revés, a mucha dopamina se hace un efecto contrario, pero esto podría producir mucho más daño asociado porque se interpreta con que a bajas dosis se libera mucho más de la cantidad y pues obviamente neurotransmisores cuando los liberamos masivamente en nuestro cerebro, pues puede ocurrir más daño. Y lo otro es el síndrome de abstinencia que está descrito como los efectos, o sea, todos los síntomas, todo lo que se siente y uno ve en la persona por dejar de consumir la droga. Entonces, sí, y se da sobre todo por la suspensión brusca. Generalmente se hablaba que los estimulantes, claro, el síndrome de abstinencia siempre es contrario a lo que produce la droga. Ya hablamos de alcohol, entonces si el alcohol es un depresor puro que disminuye la actividad del sistema nervioso central, el síndrome de abstinencia es que lo estimula, mientras que la cocaína es un estimulante, entonces el síndrome de abstinencia es depresor, entonces claro, si teníamos una persona que consumía estimulantes y su síndrome de abstinencia era contrario, pues teníamos una persona quietica, dormidita y muy cansada. Entonces, pues decíamos, pues es más tranquilo, por ejemplo, y mientras del otro lado, como los opioides y el alcohol, que tenemos a alguien súper estimulado y hasta que nos puede convulsionar. Entonces, pues no se hablaba mucho. Hace tiempo, por allá en el 86, alguien describió un síndrome de abstinencia y yo lo he visto pues ya como en la atención de personas consumidoras, sobre todo la he visto con consumidores crónicos de bazuco, personas que consumen muchísimo bazuco y entran a tratamiento, inclusive lo vi en menores de edad, y cuando veía la descripción que se hace sobre síndrome de abstinencia, uno decía, sí,
los tiene todos, ocurre en todas las fases. Entonces tenemos una fase uno que es el crash es esa caída, o sea, se quita la droga y es abruptamente esa caída hace que se sientan unas ganas muy intensas de consumir. Entonces, más o menos de 6 a 12 horas, pues totalmente variable por los efectos de tolerancia. Puede durar hasta 4 días, pero como les digo, es variable y hay agitación, o sea, esa depresión es una disminución del estado de ánimo, hay poca ganas de comer, anorexia, y un deseo intenso de la droga, que es el craving. Sobre todo nosotros lo vemos con Basugo, con pasta base, es un deseo muy intenso de consumir que los vuelve muy compulsivos. Entonces a uno le dice, no, es que la pipa es una dosis y yo consumo 200 pipazos en una noche. Entonces, casi que todo el tiempo tiene que estar compulsivamente y vemos muchas personas que ya tienen un consumo de drogas muy avanzado, los vemos ya con efectos, están quemados la punta de los dedos por hacer el pipazo inclusive y con efectos mucho más graves y se nota más, están más demacrados, pero están con los deseos muy fuertes y por eso siguen consumiendo. Ese es el craving. Si finalmente no consumen, o sea, no, en ese momento no consumen, por ejemplo, cuando alguien lo encierran y lo dejan ahí encerrado y guardado y no le dan la droga, pues empieza con una fase media, que es una fatiga, está muy cansado, hay disminución del estado de ánimo, no la depresión como enfermedad clínica, sino una depresión en el estado de ánimo, hay anorexia, no quiere comer, hay alteración en el estado de ánimo, hay mucho sueño y vean algo que se describía y es no deseo de consumo de droga. Entonces se pasa a estar compulsivo y querer mucho la droga a no quererla. Y uno los ve muy cansados. ¿Qué hace la cocaína? Lo sobreestimula y pone todo a andar a mil. Pues como están en sistema de abstinencia, están súper cansados. La persona está súper agotada, como si le estuvieran cobrando todo el sobreesfuerzo que hizo durante todo ese tiempo de consumo. En una fase tardía hay agotamiento, hay hipersomnia, o sea, mucho sueño, hay mucha fatiga y no deseo la droga. Vean que esto es muy interesante. Y pues yo puse este dibujito que lo tomé de Google, pero es que es muy interesante porque yo sí veía a los pacientes así, con los ojos muy cerrados, casi que uno los veía, no querían hacer nada, como que no se movían, que uno como que decía, pero por favor, haga algo, haga el proceso. Eh, y lo veía y están muy cansados, pero uno les pregunta, ¿y cómo están las ganas de consumir? Y les decían, no, pero eso sí, estoy súper, no tengo ganas y ahora sí la voy a dejar, yo no voy a volver a consumir, ya ahora sí, pues cambié, no tengo ganas, estoy bien, está aquí. Uno decía, excelente, o sea, ese es el paciente que yo quería, aquí está recibiendo el tratamiento, se siente muy cansado, pero lo más importante, ya no quiere la droga y dice que no quiere droga. En la fase 3, que vean que la duración es duración 1 a 10 semanas, o sea, es una duración indeterminada, puede ser, y yo veía mucho, pero es experiencia personal, a los 3 meses, más o menos a los 3 meses uno ya veía a una persona con sueño normal, eutimia, que es estado de ánimo normal, leve ansiedad y leve deseo de la droga. Entonces uno veía a una persona que ya estaba bien. Ya uno no le veía los ojos cerrados, lo veía muy bien, está mejor, está arreglado, no veía y decía, oiga, ¿qué cambió, cómo mejoró? Pero empieza a aparecer algo y es leve ansiedad y leve deseo de drogas. Y aquí hago el llamado, que es muy importante conocer esto, porque sí se ve que hemos mejorado mucho en los tratamientos, pero aquí es donde cuando la persona en tratamiento empezaba a manifestar que tenía deseos de la droga, vean que aquí ya pudieron pasar 2 o 3 meses y no tenía ganas, y aquí empezaron a manifestarse las ganas. Y parece ver que desde lo neurobiológico el cerebro empieza en todo ese proceso de neuroadaptación, pero ese proceso de neuroadaptación vuelve y aparece ese deseo de consumir. Y adicionalmente empieza a aparecer, es muy complejo toda esa neurociencia detrás de esa parte del consumo, pero hay partes que nos defienden de las cosas que nos van a atacar. Por ejemplo, está la amígdala del cerebro, que es la que hace que usted corra cuando hay un peligro, pero entonces también parece que esa es la que empieza a lanzar los impulsos diciendo, yo me siento mal y hay una forma de sentirme bien y es consumir. Entonces empiezan los deseos de droga y aquí es donde toca más centrarse en la persona y empezar a reforzar tratamientos. Aquí antes no se utiliza, por ejemplo, tratamiento farmacológico la mayoría de veces, inclusive se ha visto en algunos casos cuando la persona está tan bien y sin deseo de consumir el tratamiento farmacológico podría precipitar esas ganas de consumir, pero aquí cobraría una especial importancia
no solo tratamiento farmacológico, también todo el reforzamiento de la terapia por toda la psicoterapia y todo lo que se debe hacer, que también se podía lograr. Entonces, aquí, pero esto toca saberlo y toca decírselo a las personas. Cuando si usted está bien y usted está perfecto, en este momento lo tengo como mi paciente ideal, pero va a empezar a sentir ganas de consumir en un tiempo. Y le dicen, no, 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 doctor, no, eso no va a pasar. No, sí, está descrito, así va a pasar, uno lo ve en los pacientes, pero entonces ahí es donde tenemos que trabajar. No es que sea su culpa, sino es parte de su cerebro adaptándose y es donde empezamos a trabajar, es donde tenemos que reforzar. Lo que ya estamos viendo de no recaídas, aquí lo tenemos que reforzar, aquí es donde se debe hacer y muy importante la confianza terapéutica, porque lo debe manifestar, porque muchas veces hay la vergüenza de que si yo estaba tan bien, muchas personas describen los sueños consumiendo y casi siempre mi medida era, ¿qué está soñando? Entonces al fin como que le decían, doctor, sí, estoy soñando y no, es parte del proceso, pero bueno, cuénteme porque ahí es donde tenemos que empezar a hacer más énfasis aquí en el tratamiento. Y aparece una fase media y tardía con ansiedad, aparición de un gran deseo de droga y es donde se producen más las recaídas. Por eso vemos que esta fase es muy importante. Y una fase 3 que es de duración indefinida. Esa duración indefinida puede ser mucho tiempo, muchos años, 20 años, con estado de ánimo normal, con deseos esporádicos e irresistibles de droga y peligro condicionantes externos, que es donde las personas llevan un año en tratamiento, están perfectas y uno dice, este es mi paciente que salió y de pronto tiene una recaída terrible que uno dice, pero ¿qué pasó? Y también juegan mucho los condicionantes externos. La persona volvió al sitio donde consumía, la persona le mostraron otra vez lo que consumía, volvió a ver la parafernalia asociada y eso hace una precipitación del síndrome de abstinencia y siente otra vez ganas, pero muy intensas e irresistibles de consumir y recaídas. Entonces también, pero esto es a largo plazo, por eso, y aquí más que lo farmacológico juega mucho la terapia y todo lo que asociaba a la psicoterapia. Por eso este tratamiento, no hay una terapia farmacológica totalmente descrita, no hay recetas de cocina que diga cuando la persona entra yo le empiezo este medicamento, le continúe este y después de 10 años yo le continúe este, no existe, sino todo se modula a partir de lo que esté sucediendo con la persona. Puede ser que a largo plazo no necesite esa medicación. No es como muchos describen que es cambiarle una droga por otra, esa nunca será la idea, siempre debe ser asociada a lo que necesita, pero vean que también esto nos describe que un tratamiento de adicciones no es a corto plazo. ¿Sí? No, no, no vamos a tener a alguien encerrado todo el resto de la vida, pero vamos a tener a alguien que debe hacer seguimiento y debe estar en contacto con su terapeuta, debe estar conectado a su tratamiento. Y por eso muchas veces esa conexión después con grupos de autoayuda son un apoyo muy importante a todo lo que se da. Creo que esta es la última, porque ya podemos continuar y nos queda tiempo para más preguntas, para preguntas mejor. William, pues muchas gracias por la presentación, siempre muy, muy esclarecedora y como también muy desafiante en términos de comprender todo lo que está detrás de la sustancia y cómo es que esos mecanismos que activan la sustancia en el organismo cuando ingresa hacen que todas las problemáticas que vemos se produzcan, ¿no? También nos da muchas ideas de cómo tratar y de cómo prevenir. Bueno, entonces los invitamos a poner sus preguntas en el chat, a poner sus comentarios. Voy a iniciar con una que nos hace Sandra Gutiérrez. Ella pregunta, y esto nos da como para otro webinar, ¿cuáles son los efectos y consecuencias del consumo en el embarazo para la madre y el bebé? Bueno, pues lo que pasa es que la cocaína es un estimulante muy intenso. Entonces hace que se contraigan mucho los vasos sanguíneos. Entonces en el embarazo lo más común es que esa contracción muy intensa de los vasos sanguíneos haga que se disminuya la entrada de sangre al útero, la entrada de sangre al feto en ese momento y casi siempre está más asociado a pérdidas del embarazo. Sí, el consumo de cocaína durante el embarazo está muy asociado a abortos, ¿sí? Porque el mecanismo de acción va directo. Pero sabemos que en los casos que no se produce también
esa disminución de entrada de sangre al útero, pues va a disminuir la presencia de oxígeno y de nutrientes. Entonces son niños que van a ser con bajo peso al nacer y van a tener alteraciones importantes en su desarrollo en diferentes áreas. Sobre todo, también siempre drogas y embarazo está asociado en el trimestre que se consuma. Recordemos que el primer trimestre, que muchas veces es cuando la mujer el primer mes no sabe que está Ujú. embarazada, es cuando es uno de los más importantes porque las células están empezando, es el momento de organogénesis, de distribución, de que las células se empiezan a armar y a distribuir. Entonces ahí es muy importante, ahí el daño generalmente es mayor. Luego viene el segundo trimestre en que se empieza a organizar todo mejor. Entonces el daño está más asociado a organización y el tercer trimestre es más de crecimiento y en el cerebro es maduración cerebral. Entonces, dependiendo en qué momento del trimestre también se reciba, también el daño va a estar asociado a eso. Generalmente en el tercer Claro. trimestre queda más expuesto el crecimiento, entonces son bajo peso al nacer, alteración del crecimiento intrauterino, retardo en el crecimiento intrauterino, como se llama, y puede ser que problemas en el cerebro porque es donde se hace la organización y maduración de esas neuronas. Entonces, el trimestre importa, el momento que se haga, pero con cocaína lo primero que pensé, Ok. Vale. Relacionado con esto, William, nos preguntan, creo que la última fracción de minuto de intervención, más bien, no te la escuché, pero relacionado con esto nos preguntan, ¿y si el padre es el que consume, puede no fijarse el embrión o hay riesgo de pérdida? creo que ya... Ya volviste. Ah, Súper. sí, sí, el que me fui yo. No sé si faltó alguna parte de contestar la pregunta. No, el último, la última frase sobre el embarazo no se te alcanzó a escuchar, pero creo que la idea quedó clara. Y la Ah, bueno. podemos complementar con este comentario que hacen sobre cómo interfiere ahí o cómo participa el consumo del padre, que también me parece muy importante. El consumo de drogas y embarazo, o sea, hacer el análisis del consumo en la madre es bastante complejo. Mm, Eh, Hay muchas cosas que sabemos porque se produce agudamente, entonces el aborto está más asociado y podemos saber más sí. fácil el efecto, inclusive en estudios animales, pero el aporte del padre es mucho más difícil de estudiar. Entonces, no quiere decir eso que no exista, no Ujú. existan alteraciones, pero es muy difícil y no conocemos mucho de ese daño, pero no lo descartamos, no Claro. descartamos que se tengan alteraciones. Es posible que esas alteraciones y muchas de las cosas que tenemos con drogas es que esas alteraciones son a largo plazo con células que estaban deterioradas y pues esa carga genética que se transmitió puede estar alterada y pudieron causar las alteraciones. Pero esos estudios requieren un largo plazo, o sea, seguir a alguien que se sabe que consumió y seguirlo durante muchos años. Hay estudios que se ha visto, bueno, no para drogas, sino para otros tóxicos. Sabemos que el efecto se produce a los 20 años. Se consumió en el embarazo, pero el hijo sufrió los efectos hasta 20 años después se notaron, estaban ahí guardados. Entonces, hacer un Ujú. estudio a 20 años sí es muy difícil. Entonces, Claro. Es costoso no, además, ¿no? sí, cuesta muchísimo. No podemos descartar ningún efecto. En este momento no los conocemos, pero para salud, no conocer quiere decir que no lo podemos descartar. Correcto. Bueno, aquí han llegado muchas preguntas, aparte de muchas felicitaciones y agradecimientos, porque nos pones mucho más claro este proceso, ¿no? Hay una pregunta de Nayeli Gómez eh, y de Olga Sánchez, que están muy relacionadas. Nayeli dice, ¿por qué el síndrome de abstinencia es contrario al efecto de la droga? Y Olga pregunta si la tolerancia inversa se da en todas las drogas. No, la tolerancia inversa no se da en todas las drogas, no es común, inclusive no es común, está asociada, es que la descarga de dopamina en cocaína es muy alta, es más alta Claro. que muchas.
aunque con muchas sintéticas la tendremos. Em, y la otra es que, claro, el síndrome de abstinencia siempre será adverso porque el organismo se regula. Entonces, para el ejemplo que les di de la cocaína, las neuronas guardan los receptores. Entonces, cada vez funcionan con menos dopamina. Si ellas Ujú. están recibiendo mucha, no, al revés, ellas están recibiendo mucha dopamina, guardan sus receptores, entonces cada vez necesitan más dopamina para funcionar. Cuando le quitamos la droga, pues tenemos muy poquita dopamina porque no hay quien estimula dopamina, los receptores están bajitos, entonces tenemos una neurona que no responde. Entonces, por eso siempre serán contrarios. Es neuroadaptación, yo me adapto a lo que tengo. Si a mí me estimulan mucho, pues yo me vuelvo más lento. Si a mí me están durmiendo mucho, como ocurre con el alcohol y los opioides, pues yo me vuelvo más rápido. Pero cuando me quitan la droga, pues eso químico que estaba afectando, pues si estoy muy acelerado, pues me acelero más. Ok. Bueno, aquí Alejandra, a propósito del tema de abstinencia, nos pide que recordemos rápidamente esos periodos de tiempo estimados en el proceso de abstinencia. Esos tiempos no son estimados apenas, entonces lo Ujú, que tenemos es que reconocer que existe un periodo en que tenemos inicial en que está a súper acelerado y sobre todo es compulsivo. La persona está muy compulsiva, inclusive puede tener efectos psicóticos, estar psicótico, estar violento y acelerado. Después un episodio en que está muy cansado y está con muchos sueños está sobrecansado. Es muy común que en los centros de atención pongan a hacer ejercicio a la gente y la gente es terrible, o sea, para ellos hacer ejercicio es muy terrible. Después viene una fase de normalidad en que entendemos que lo vemos súper bien y después viene una fase en que se da otra vez esas ganas de consumir. Entonces, lo importante es reconocer las fases porque los tiempos son totalmente variables. ¿Sí? Yo les decía que yo ujú. lo veía a los 3 meses, después lo empecé a ver muy comúnmente a los 2 meses, pero después vi mucha gente que al año tenía unas recaídas muy duras, pero no está explicado por qué un año, o sea, pues qué pasa un año, pero podrían ser 8 meses, podría ser menos, podrían ser más tiempo, entonces lo importante es conocer que existen esas fases y empezar a verlas. Como yo les decía, yo lo veía mucho con personas consumidoras de pasta base, de bazuco, pero con consumidores de perico, no mucho, no era tan Ujú. común. Sí, muy seguramente era porque les decía, el bazuco entra muy rápido, se sale muy rápido y además ese cerebro lo estimula muchísimo. Perfecto. Bueno, es que es multicausado, ¿no? Allí tenemos tantas variables que considerar que, Sí, bueno, es sí, sí, complejo, ¿no? sí. Preguntan, a propósito de lo que decías de los eventos psicóticos en periodo de abstinencia, Patricia Lobos nos pregunta, ¿la abstinencia puede desencadenar una esquizofrenia? Muy probablemente la respuesta está implícita en lo que comentaste, pero creo que vale la pena aclararlo. Sí, la esquizofrenia es una enfermedad mental establecida Ujú. y se puede ocasionar con cualquier droga o sin drogas. Sí, o sea, podemos tener una Sí, persona claro. que nunca en la vida haya consumido drogas, tenga una esquizofrenia. Pero las drogas sabemos que facilitan mucho la enfermedad mental. Como decía un profe, el doctor Cote, que es nuestro profe aquí de referencia, él decía, uno puede tener su rayoncito Ujú. en su disco duro y puede ser que ese Sí. rayoncito no se le note, pero las drogas hacen que ese rayoncito se note. Entonces esa esquizofrenia puede aparecer generalmente es durante el consumo, pero también sabemos que hay personas que a partir de enfermedad mental consumen drogas para Correcto. manejar su enfermedad mental. Entonces, por eso es tan importante que toda persona con consumo de drogas también sea valorada por psiquiatría y descarte una enfermedad mental, porque muchas veces el problema real de esa persona es la enfermedad mental y cuando la empezamos a tratar, disminuye el consumo de drogas. Ujú. Y al revés, cuando empezamos a tratar a veces el consumo de drogas, empezamos a manejar la enfermedad mental porque tenemos ahí algo que lo está sobreestimulando. Pero eso es lo que sabemos, cada persona es individual y puede cambiar y puede variar. Entonces sí podría darse, podríamos tener casos en que alguien consuma muchísimo y nunca tenga ninguna enfermedad mental y otros que con solo probarla se desarrolló su enfermedad mental. Y ahí está la esquizofrenia también. Correcto, correcto. Sí, ahí estamos en el dilema de qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, en Sí. este caso el consumo o el trastorno, podría ser. Hacen una pregunta aquí muy específica. Wilson Vázquez nos dice, ¿cómo puedo diferenciar el consumo de pasta básica de cocaína y un mate de hojas de coca?
No, pues para mí no se relacionan a... Bueno, no, Ajá, es que lo que pasa es que el consumo de pasta base es un purificado de la droga. Yo ya sé por dónde va la pregunta. El ya. bazuco es un purificado, o sea, le sacaron los alcaloides a la hoja y los purificaron químicamente, ¿sí? Entonces tenemos una Ujú, concentración muy alta. Un té de coca tiene unas concentraciones de cocaína, pero las concentraciones de cocaína son muy bajas. Realmente el consumo de té de coca, un mate de té de coca, la concentración es bastante baja, aunque en algunas ocasiones, si le hacemos pruebas al otro día en orina, sí nos puede salir positivo. Entonces, sí se está consumiendo y sí está entrando, pero realmente la concentración que entra es muy baja. Vean que también está entrando por vía oral, como yo les decía. Entonces, también mucha se va a hidrolizar, o sea, lo que entra realmente sangre es muy baja y por eso los efectos son muy diferentes a tener un té o un mate de coca a consumir, por ejemplo, pasta base, que eso sí es diferente. ujú. Pero en un examen de orina, si lo hacemos al otro día, no podemos diferenciarlo. Es más difícil, ¿sí? Si de pronto la pregunta también iba por la detección de una persona que consume mate de coca o azúcar y cómo sabemos cuál, no, ahí está muy difícil. Eso tendría que ya es más de sentarse a hablar con la persona y poder entrar en confianza y poder desarrollar esa confianza terapéutica para saber qué está haciendo. Correcto. Bueno, aquí Walter Díaz y Silvia Núñez nos hacen unas preguntas bastante interesantes pensando también en el tratamiento, ¿no? Y en la intervención. Walter dice, ¿podrías hablar un poco sobre la desregulación y desensibilización de neuroreceptores y el posible tiempo de recuperación por neuroplasticidad en personas que usan cocaína? Y Bueno, no, que se relaciona con lo que dice Silvia acerca de la neuroplasticidad. ¿Hay neuroplasticidad en los consumidores? no, claro que, pues sabemos que neuroplasticidad es todo el campo de las neurociencias y todo lo que se ha hecho en rehabilitación cognitiva y todo lo que se hace es de los retos más grandes que se ha hecho. Es un campo importante en las neurociencias, pero todavía hay muchas cosas por hacer, pero todavía creo que nos falta saber muchísimo, sobre todo tiempos. Volvemos a lo mismo, medicina nunca será fijo, o sea, la Ujú. salud en general. Todos nuestros pacientes siempre vamos trabajando a medida que van cambiando y van evolucionando, pero no hay unos fijos. O sea, yo no le puedo decir, pero ¿por qué van 2 meses y 2 días y usted no se mejoró si decía que eran 2 meses exactos? Eso nunca va a pasar, nunca tendremos pacientes, nunca tendremos iguales que consumieron y unos tienen, nosotros hicimos aquí un estudio con consumo de neurotóxicos pegante. Teníamos personas que habían consumido mucho y eran brillantes, tenían un coeficiente intelectual alto. Lo podemos tener con cocaína. Nosotros podemos Mm, tener personas que consumieron muchísimo y uno ve que sí, puede ser que eran genios y se les disminuyó un poquito y por eso no se les nota. Podría ser, porque no sí, tenemos la base, o puede ser que tienen factores protectores que no conocemos y que hacen que su cerebro se haya protegido y a pesar del consumo haya cambiado. Entonces en eso no hay nada, en eso hay que trabajar y empezar a ir desarrollando la terapia de acuerdo a cómo va mejorando el paciente. No hay cosas fijas ujú, en esto. Entonces siempre el trabajo se va desarrollando a medida que se va haciendo logros y a veces es de metas pequeñas. Sí, que es ok, lo que se ha hecho ahora con lo que se habla de contrato terapéutico. Nosotros nos ujú, ponemos de acuerdo y decimos cumplimos o no, replantemos las metas, pero trabajémosle, ¿sí? Pero claro. sigámosle trabajando, porque hay mucho que hacer. Entonces Ujú. estaría por ahí. Claro, que además esas pequeñas metas tienen un efecto estimulante, ¿no? Entonces, Claro. de cierta manera nos ayuda en ese proceso de deshabituación al consumo. Hay muchas preguntas. Aquí nos pregunta Carolina. Dice, perdón, Jonathan. Pregunta Jonathan de México. ¿Qué tan peligroso y popular sigue siendo la cocaína en los consumidores? Porque dice, pues nos hemos concentrado, particularmente en México, en prevenir o en intervenir el consumo de metanfetaminas o de fentanilo, pero estamos perdiendo de vista capaz el consumo de cocaína, ¿no? Pues por eso es tan importante que cada país sepa su consumo y cómo va sus consumidores. Pero lo que dice es muy consecuente. Nosotros en Ujú, Colombia
nuestras estadísticas siguen siendo alcohol y cigarrillo, cannabis y de tercera y pues de cuarta sería cocaína. Seguimos estando ahí. Pero, por ejemplo, en uno de los estudios universitarios que se hizo en capítulo Colombia, ya Ujú. la cocaína se la desplazó por lo que se llama, por lo que se considera como LSD. Pero ya sabemos que LSD son nuevas drogas que no son, no es LSD realmente. Entonces, ahí hay una alerta porque se está cambiando nuestra estadística, pero sin embargo, la cocaína, por lo menos en nuestro país, sigue siendo un problema muy grande. La pasta base en Latinoamérica es un problema muy grande y sobre todo porque muy fácilmente se deterioran las personas. Los consumidores ya saben que, y dentro de los consumidores ya se sabe que es perico, pero de perico se pasa a bazuco, pero bazuco en cigarrillo. Y pasar de bazuco a pipa, o sea, bazuco en pipa, en forma de pipa, es lo peor, es estar lo más llevado, como decimos aquí en nuestro país, estar llevado, Sí. o sea, estar mal, estar muy mal. Entonces, para ellos mismos, cuando se llega a la pipa de bazuco, es porque usted ya está en el peor momento y deteriora muy rápido. Entonces, el bazuco también tendría que ser una prioridad, por ejemplo, hablando pues desde Colombia. Pero toca empezar a ver Ujú. porque también tenemos lo emergente y muchas veces también se habla, o sea, se le pone mucho cuidado a lo emergente porque no se quiere llegar a lo que se llegó con. Entonces, no lleguemos a lo que se Correcto. llegó con bazuco. Entonces, tenemos que tratarlo emergente porque ya sabemos que definitivamente que la prevención está por encima del tratamiento en cuanto a costos, a eficiencia, a salvar personas. Entonces, por eso es que no se puede decir, tenemos más cocaína, pues hacemos cocaína. Porque toca decir, bueno, pero es que nos viene la otra y no queremos que llegue a lo que tenemos con cocaína, nos toca trabajarle. Es difícil, ese punto es muy importante. Muy bien, ya pensando un poco más en tratamiento y viendo que el tiempo se nos está acabando, pero hay muchas preguntas. em, por aquí voy a hacer como un match de varias preguntas. Am, en términos de tratamiento, tú diste la idea de que se necesita un tratamiento compuesto, ¿no? Y creo que todos lo entendemos y lo sabemos. Sin embargo, nos han preguntado si la mezcla perfecta, entre comillas, podría ser eh, el tratamiento de psiquiatría y de psicoterapia. Me adelantaría quizás a decir que no necesariamente porque depende de las necesidades de cada persona, ¿no? De lo que, y el consumo de cada persona. Pero, ¿cuáles crees tú que son los elementos claves desde la intervención para hacer el tratamiento, incluyendo psicoterapia, e incluso cuáles son esos medicamentos habituales que se pueden utilizar? Porque aquí nos preguntan por los medicamentos en la fase de normalidad. No, los medicamentos están asociados a lo que el profesional vea Ujú. y considere que se debe dar. Entonces, por eso es que no hacemos una recomendación de medicamentos porque no tenemos la fórmula de cocina para hacerlo. O sea, y no sería responsable recomendar unos medicamentos porque alguien los podría empezar a tomar y no funcionarle. Yo he tenido pacientes que entra un paciente a la consulta y le doy un medicamento y el siguiente entra igualito con todos los síntomas igualitos que parece que fueran gemelos y se le da el mismo medicamento y a uno le funciona perfecto y al otro no le funciona absolutamente nada. No le reduce las ganas de consumir, que es lo que la meta que se busca en esas fases. Entonces, no hay receta de cocina, los profesionales deben conocer los medicamentos y deben estar actualizados en medicamentos. Y esa fórmula, lo que se habla, lo que pasa es que ahí volvemos a lo mismo, los tratamientos son muy caros, porque es que tenemos que tener Sí. la intervención de psicología, que es quien va a hacer ese apoyo, psiquiatría debe estar buscando enfermedad mental y empezar a tratarla, puede estar toxicología desde mi área que está manejando síndrome de abstinencia, pero además está buscando el daño. Yo les conté ahorita muchas cosas, entonces empiezo, bueno, usted consumió estas drogas, entonces su riesgo es que tenga alteración en el riñón, en el corazón, en el pulmón, entonces empiezo a buscar por dónde, pero por ejemplo, terapia ocupacional juega un papel súper importante en tratamientos, manejo. Sería ideal que tuviéramos a nutrición ahí jugando también porque Claro. generalmente son personas con déficit nutricional muy intensos. No los tratamos de buscar hace 10 años que se hizo un proyecto y tenía incluía el proyecto de una persona nutricionista y no conseguimos a alguien que supiera de drogas y de nutrición y que los centrara. Entonces, nutrición. Entonces, vean que interviene todo el mundo en esto interviene muchísimo. Por ejemplo, podemos tener un Ujú. deportólogo, porque es que ahí también tenemos personas que pueden tener problemas de corazón. Entonces, yo no lo puedo decir, Ujú. bueno, todos me dan 10 vueltas a la cancha todos los días y me hacen 200 flexiones de pecho
porque eso es lo que se hace. Si tuviéramos un deportólogo que diga, bueno, usted, ¿cómo está su estado general? Y el ejercicio que usted necesita es esto. Usted no necesita 10 vueltas, usted puede hacer solo 3 y vamos a empezar y va a ser fuerza. Entonces vean que en este momento estamos hablando que es tan complejo que ahí participamos en área de salud muchísimo y Ujú. muchas otras áreas. Entonces, por eso no hay una puntual, deberíamos tener participación de todos, eso debe ir cambiando, o sea, debe tenerse un plan de tratamiento, porque tampoco podemos decir, bueno, ya los tengo todos, ¿y ahora qué hacemos? Tiene que ser un plan de tratamiento, también hay muchas variantes de ese tratamiento, y los medicamentos sí son muy del profesional que esté manejándolo y que considere que necesita en ese momento. Correcto. Bueno, una última pregunta por aquello de que hablamos de la salud mental, que la hace Carolina y dice, ¿qué consecuencias o qué efectos puede tener el consumo de medicamentos recetados por psiquiatría mezclados con el consumo de cocaína? Entendiendo pues que estos medicamentos son tan diversos. No, excelente pregunta, pero bastante difícil de contestar porque es que tenemos mucha eh, debilidad, pues no, es que hacer estudios de mezclas es muy difícil, ¿sí? Entonces sabemos qué medicamentos pueden manejarlo, pero muchas personas empezarán a consumir con el medicamento. Entonces también Ujú. lo que vamos a ver puede ser muy variable y depende de cada persona. Puede ser que la mezcla no afecte mucho, pero en algunas ocasiones la mezcla puede ser muy peligrosa. Entonces es variable y muchas veces queda a lo que se produzca en el consumo, pero es muy difícil. Hay muchas dificultades en o sea, hacer una investigación en eso es complicada, es cara, o sea, vale mucho dinero. Además es que es tener personas que, bueno, hay posibilidades de uno, bueno, irnos hacia atrás y decir, usted recayó o sea, recayó y además seguía consumiendo el medicamento, entonces veamos qué le pasó, pero muchas veces ahí queda asociado a la memoria o a los efectos, pero también estos prospectivos esperamos no tenerlo. O sea, bueno, usted es el que consume y siga y miramos a ver qué le pasa. No es lo ideal porque no es ético. Entonces, bastantes dificultades. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que se debe contemplar dentro del tratamiento esa posibilidad que está muy ahí, esto es muy, muy posible. Entonces, también toca evaluar efectos adversos a medicamentos. Y el profesional que los formula, uno debe saber para qué sirve el medicamento, pero qué pasa Correcto. cuando el efecto adverso. Entonces, yo también empiezo a ver, oiga, lo que usted está teniendo parece que es por el medicamento, necesitamos cambiarlo o necesitamos hacer otra cosa. Perfecto. Hay muchas preguntas que creo que se nos quedan sin responder, pero se nos agotó el tiempo. En mi cuenta íbamos hasta las 11, son las 11:08, pero prometo tomar nota de estas preguntas y te pediría que cerremos con una en particular a propósito de la diversidad de mecanismos que hay para el tratamiento y demás, y es si conoces o si recomendarías alguna plataforma web, y yo le sumo a la pregunta de Paola, plataforma web, aplicación, eh, canal de redes sociales que pueda coayudar en esos procesos de tratamiento. No conozco muchos que o sea, pueda recomendar y estarlos. Yo creo que todas las charlas que se están haciendo y se están haciendo a ISAP Global, yo creo que aportan mucho, pero definitivamente el conocimiento es la búsqueda de muchas fuentes y también empezar a seleccionar las fuentes adecuadas que ya nos corresponden a todos los que trabajamos con drogas y por eso estar aquí reunidos en una asociación de personas y la fuerza laboral que trabaja con drogas y es empezar a conocer más del tema, empezar a verlo, empezar a ser críticos con lo que leemos, porque eso sí, YouTube y canales lo tenemos en todo lado y usted se cura con agüitas de si se la toma al revés. Entonces, ahí está profesionalizar todo esto y por eso es que estamos aquí realmente. Esa es la razón de estar y tener estos canales por estas vías. De acuerdo, pues William, como siempre, muchísimas gracias. Estos webinars, este ciclo de webinars sobre toxicología ha sido supremamente constructivo. Aprendemos mucho. Hoy no pude hacer preguntas porque había muchas preguntas, pero bueno, seguiremos teniendo estos espacios. Ya desde el capítulo de Colombia estamos haciendo la proyección
de trabajo para el siguiente año, esperando aportar o seguir aportando a estos procesos de formación, a estos procesos de aclarar dudas y de construir conocimiento conjuntamente. Entonces, pues nada, yo hago manifiesto todo el agradecimiento que hay en el chat para ti, desde diferentes lugares, agradeciéndote la claridad, reconociendo que esto pues genera muchas claridades y nos da un conocimiento más amplio, pero también genera muchas dudas que vale la pena que sigamos abordando en el futuro. Así que tenemos mucho trabajo No, en muchísimas esta gracias. línea y Y pues seguramente para darlo. Pues es lo que hacemos como profesores, ¿no? Generar más Uh -huh. preguntas porque la idea es que la gente siga buscando, siga interesándose en el tema, sígalo viendo, que es interesante y le podría ayudar. No, no es de pronto el tema completo que alguien quiera manejar desde toxicología, pero la idea es que nos complementemos en todo lo que hacemos y cada cosita aporta para el trabajo con las personas consumidoras y eso es lo importante. Me agrada muchísimo que hayan quedado muchas preguntas porque quiere decir que podemos seguir hablando del tema y podemos seguir trabajándole, pero eso hace que, eso dice que la gente está muy interesada en todos los temas y pues seguirá tratando, lo seguiremos tratando, no solo desde toxicología, sino de todas las áreas que hay para hacer por ISAT Colombia. De acuerdo, de acuerdo. Pues nada, damos por terminada esta sesión. Muchísimas gracias a todos, en especial William, asistentes, por su participación y por todos los comentarios que nos dejan con bastante trabajo y con bastantes proyecciones. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, hasta luego, feliz día.